Una llamada de mi hija, Bethany, se tornó siniestra cuando la oí conspirar para vender mi casa y meterme en una residencia de ancianos, llamándome una carga para su marido. Creían que estaba demasiado confundida para entender, que ya me estaba gastando mi dinero. Me quedé paralizada, pero una silenciosa determinación se afianzó. Se equivocaban. Aún no estaba muerta. Si alguna vez te has sentido subestimada, sigue mi historia. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde me escuchas. El último bocado de pastel de carne, sabroso y sustancioso, desapareció del plato de Arthur. Apartó el plato, dejando escapar un suspiro. Era un buen pastel de carne, casi tan bueno como el que preparaba Eleanor. Casi. Últimamente, ese casi era lo más cerca que podía estar de ella, de la calidez que traía a esta casa demasiado silenciosa. A menudo se encontraba absorto en sus pensamientos, sentado a la mesa mucho después de la cena, simplemente mirando la silla vacía frente a él, escuchando el silencio. Un silencio que se había vuelto más pesado con cada año que pasaba desde la muerte de Eleanor, oprimiéndolo, amplificando los ecos de lo que una vez fue. Extrañaba su risa, sus suspiros de exasperación, incluso el tintineo de sus ollas y sartenes. Ahora solo estaban él, el zumbido del refrigerador y el lejano tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Justo cuando una familiar ola de soledad amenazaba con engullirlo, el estridente sonido del teléfono rompió el silencio. Arthur se sobresaltó, buscando a tientas el auricular del teléfono de pared en la cocina. «¿Hola?», contestó con la voz un poco ronca. «¿Papá? Soy Bethany». La voz de su hija, alegre y cálida, resonó a través de la línea desde Phoenix. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?». Una sonrisa sincera se dibujó en los labios de Arthur. Bethany siempre tenía la habilidad de llamar justo cuando más la necesitaba. «Bethany, querida». «Estoy bien, acabo de cenar. Tu viejo está estupendamente», mintió con naturalidad. No la agobiaría con la verdad sobre su soledad, las largas y vacías noches, ni los pequeños sustos que a veces perturbaban su compostura. La semana pasada, sin ir más lejos, había dejado un quemador encendido después de preparar el té, olvidándose por completo hasta que el leve olor a gas lo despertó de su siesta en el sillón. Un despiste momentáneo, se había dicho, nada grave. Pero el miedo, agudo y gélido, había persistido. Desde luego, no iba a contárselo a Bethany. «Me alegra oír eso, papá», dijo Bethany, aunque un dejo de algo que él no supo definir, quizás preocupación o un sutil escepticismo, subyacía a sus palabras. «¿Estás seguro? Sabes, he estado pensando que quizás sea hora de que consideremos la posibilidad de que alguien te visite, aunque sea un par de veces por semana. O tal vez un servicio de limpieza». Arthur resopló, haciendo un gesto de desdén con la mano, aunque ella no pudiera verlo. «Tonterías, cariño. Soy perfectamente capaz. Mi mente está lúcida. Mis manos aún funcionan. Puedo limpiar mi casa y cuidarme solo sin problemas. No necesito que nadie se preocupe por mí». Intentó suavizar su tono, pero había firmeza en su voz, un orgullo obstinado que se negaba a ser cuestionado. No se rebajaría a necesitar ayuda. Todavía no. Bethany suspiró levemente. «Está bien, papá, si tú lo dices. Solo recuerda que David y yo nos preocupamos por ti». Hubo una pausa. Luego su voz cambió, volviéndose un poco más apresurada, más profesional. «Mira, tengo que irme. Tenemos una cena con posibles inversores y David nos está esperando. Es una reunión importante». «Por supuesto, cariño. Dale recuerdos a David de mi parte. No trabajes demasiado». Arthur soltó una risita, sintiendo la punzada habitual de anhelo por pasar más tiempo con ella, pero comprendiendo su ajetreada vida. «Lo haré. Te quiero, papá. Hablamos pronto». «Yo también te quiero, Bethany», dijo, sonriendo, sintiéndose algo más aliviado tras su breve charla. Bajó el auricular lentamente, con el pulgar sobre el botón para colgar. Pero justo antes de pulsarlo, oyó un leve crujido, como si movieran el teléfono sobre una mesa, y luego la voz de Bethany, apagada pero claramente audible. «David, ¿ves cómo está empeorando? Ya casi no se le oye hablar con coherencia». La mano de Arthur se quedó paralizada a centímetros del botón. Sintió un vuelco en el corazón. ¿Se estaba deteriorando? Si solo estaba hablando con ella. Estaba hablando de...
A él, la voz de David, un murmullo grave, respondió. A mí me pareció que estaba bien, cariño. Solo un poco mayor. No, no lo entiendes, insistió Bethany, con la voz ahora más clara, ya no amortiguada, imbuida de una preocupación aguda, casi teatral, que le heló la sangre a Arthur. Está olvidando cosas. Me llamó la semana pasada, confundido con la zona horaria. Y ese incidente con el quemador de la estufa. ¿Y si quema la casa? El teléfono olvidado. Su miedo más íntimo, susurrado a un amigo, ahora distorsionado y exagerado, usado como munición en su contra. A Arthur se le heló la sangre. Sintió un calor abrasador de traición, una confusión tan profunda que casi le hizo flaquear las rodillas. Apretó el teléfono con más fuerza, con los nudillos blancos. «Eso es justo lo que quiero decir, Bethany», interrumpió David con voz fría e impasible, como la de un cirujano hablando de un caso. «Es hora de que vaya a una residencia de ancianos. Se está convirtiendo en una carga». La palabra impactó a Arthur como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Carga. ¿Eso era todo lo que él representaba para ellos ahora? ¿Un problema que gestionar? ¿Una carga que quitarse de encima? Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear las palabras, pero resonaban en el cavernoso espacio de su mente. Entonces Bethany volvió a hablar, cambiando de tono, dejando atrás la preocupación fingida y adquiriendo un matiz escalofriantemente calculador. «La casa vale casi 1 millón ahora, David. Con el mercado de Phoenix podríamos conseguir 900.000, quizá incluso más». Arthur sintió una oleada de náuseas. Su casa, la casa de Eleanor, su hogar, se hablaba de ella como si fuera una mercancía, un número en un libro de contabilidad. «Exacto», convino David, con la voz cada vez más animada, casi exultante. «Vendemos la casa, le conseguimos un sitio decente, no muy caro, ojo, que aún tenemos que gestionar el capital, y con el resto usamos la entrada para esa casa de Boulder que nos gustó. Imagínate, Bethany, la casa de nuestros sueños, y se acabaron las penurias». «No tiene ni idea de que estamos planeando esto», dijo Bethany con una risita corta y aguda que le heló la sangre a Arthur. «Cuanto más esperemos, más confundido estará. Será más fácil convencerlo». El teléfono se le escapó de los dedos entumecidos hacia Arthur, golpeando suavemente la encimera. Ni siquiera lo oyó. Se dejó caer en la silla de la cocina más cercana, y su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre el fregadero. Era Eleanor, radiante y sonriente, con el brazo entrelazado con el suyo en su 50º aniversario. La miró fijamente. Su rostro, sus ojos bondadosos, su dulce sonrisa, y sintió un profundo vacío. Ella jamás lo habría permitido. Lo habría protegido con fiereza. Una fría y dura determinación comenzó a instalarse en el pecho de Arthur, superando la conmoción y el dolor. Pensaban que era una carga. Pensaban que estaba confundido. Pensaban que no tenía ni idea, pero él los oía. Cada palabra. Ya estaban gastando su dinero. Ya estaban planeando su nueva vida en su tumba. Pero él aún no estaba muerto. Ni mucho menos. Esto, lo sabía. Era solo el principio. Arthur permaneció sentado en la silla de la cocina, con el sabor metálico de la traición aún amargo en la lengua. El teléfono yacía sobre la encimera como un arma desechada. La casa, generalmente un santuario de recuerdos apacibles, ahora se sentía distinta, impregnada de una quietud opresiva, como si las mismas paredes hubieran escuchado las escalofriantes declaraciones de Bethany. La oscuridad, que antes había sido un sudario reconfortante, ahora se sentía vasta y vacía, tragándoselo por completo. No podía moverse. El peso de sus palabras lo inmovilizaba. Deterioro. Carga. Vender la casa. Residencia de ancianos. Cada palabra era un corte fresco. Finalmente, con las manos temblorosas, Arthur extendió la mano y encendió la pequeña lámpara de mesa del salón contiguo. La suave luz disipó las sombras, iluminando el espacio familiar. Su mirada recorrió la habitación. El sillón desgastado donde Eleanor solía leer, el antiguo escritorio de caoba donde Bethany hacía sus deberes, el descolorido papel pintado floral que Eleanor había elegido. Cada objeto, cada rincón, guardaba un recuerdo, algunos dulces, otros agridulces. Casi podía oír la risa infantil de Bethany resonando de los años que jugó allí,
o el suave tarareo de Eleanor mientras desempolvaba las estanterías. Ahora, esos preciados recuerdos estaban manchados, empañados por la fea verdad que acababa de descubrir. Se incorporó con dificultad, sintiendo las piernas pesadas, y regresó lentamente a la cocina. Su mirada se posó en el archivador, casi nunca abierto, junto al refrigerador. Lo abrió, sus dedos tanteando entre facturas y documentos fiscales hasta que encontraron una carpeta manila gruesa y repleta, etiquetada como Bethany. Esta carpeta era un testimonio de su trayectoria profesional, una crónica de sus esperanzas y sacrificios. La sacó, la colocó sobre la mesa de la cocina y volvió a sentarse, encendiendo la luz. Dentro había años de recibos, extractos bancarios y registros meticulosamente guardados. Encontró primero los recibos de la matrícula, arrugados en los bordes, que abarcaban 4 años. $48,000 por la licenciatura en marketing de Bethany. Recordaba el impacto de las cifras, pero también el orgullo. Había trabajado turnos dobles en la fábrica, fines de semana en la ferretería, llegando a casa a menudo agotado, solo para asegurarse de que ella tuviera todas las oportunidades que él no había tenido. Lo había visto como una inversión en su futuro, un regalo de amor. No le des tanto que se olvide de ser agradecida. La voz de Eleanor, clara como si estuviera sentada a su lado, resonó en su mente. En aquel entonces, no le dio importancia, creyendo que su hija siempre sería agradecida. Ahora, el peso de la perspicaz advertencia de Eleanor le oprimía el estómago. Debería haberla escuchado. Pasó rápidamente más papeles, repasando con los dedos las cifras. Luego llegaron los recibos de la boda. $32,000 por un día. Un evento fastuoso, mucho más de lo que él y Eleanor habían gastado en su modesta ceremonia. Había hecho turnos extra, incluso un pequeño trabajo de consultoría para un antiguo colega, todo para pagar la boda de ensueño de Bethany. Recordaba su rostro radiante, enmarcado por un velo de encaje blanco, cuando lo abrazó con fuerza en la recepción. «Papá, eres el mejor padre del mundo», le susurró con los ojos brillantes. «Nunca olvidaré esto, nunca». Pero ella lo había olvidado. Las pruebas se acumulaban, claras e innegables. Encontró registros de que él había sido su aval en el primer préstamo para el coche y luego en el segundo. Había notas que había garabateado, recordando las horas que pasó al teléfono, usando sus antiguos contactos para ayudarla a conseguir su primer trabajo de marketing al salir de la universidad. Había movido cielo y tierra por ella, allanado su camino y amortiguado sus caídas. Y ella lo había olvidado todo. Los extractos bancarios fueron especialmente dolorosos. Mostraban el período en que Bethany y David habían regresado a casa, después de que David perdiera su trabajo durante una crisis económica. Arthur los había recibido con los brazos abiertos, abriéndoles las puertas de su casa y de su corazón. Los extractos reflejaban el aumento significativo en las facturas de servicios públicos y los cientos de dólares adicionales que gastaban cada mes en la compra. David, siempre tan halagador, le había dado una palmada en el hombro, llamándolo el hombre más generoso de Colorado. Bethany le había prometido, una y otra vez, que le devolverían el dinero en cuanto David encontrara trabajo. Nunca lo hicieron. En cambio, simplemente se marcharon un día, dejando una tarjeta con un mensaje sincero y una pila de facturas impagadas que Arthur saldó discretamente. Incluso recientemente, su generosidad no conocía límites. Pagó su elaborada cena de aniversario, un derroche de $200 en un restaurante elegante que él no podía permitirse. Y el mes pasado, cuando el coche de Bethany necesitó una reparación de $3,000, no dudó en usar una parte importante de su fondo de emergencia, dinero que había ahorrado para sus propias necesidades médicas. Se dijo a sí mismo que era la familia, que así era como actuaba la familia. Arthur se levantó, dejando el desastre financiero esparcido sobre la mesa. Sus pies lo llevaron lenta y casi automáticamente a su habitación, la que compartía con Eleanor. La habitación permanecía prácticamente intacta, una cápsula del tiempo de su vida juntos. Su aroma, un tenue rastro de lavanda y algo inconfundiblemente suyo, aún flotaba en el aire. Caminó hacia su tocador y abrió un pequeño y ornamentado joyero. Bajo un enredo de collares y algunos broches preciados, lo encontró. La escritura original de la casa.
El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, y la caligrafía legal se desvanecía ligeramente. La examinó, viendo primero sus nombres y luego solo el suyo tras el fallecimiento de ella. Esta casa, su hogar, era legal e inequívocamente suya. Solo suya. Un cambio lento y profundo comenzó a manifestarse en su interior. El dolor crudo y punzante de la traición aún persistía, un dolor sordo bajo sus costillas. Pero bajo él, algo más duro se estaba formando, algo frío y cortante. Era una determinación que le fortalecía la columna vertebral, aguzando su mirada. No era un anciano confundido, una carga para ser enviada a una residencia de ancianos. Era Arthur Finch, un hombre que había trabajado toda su vida, mantenido a su familia y que, en su vejez, se vio subestimado y traicionado. Recordaba las últimas palabras de Eleanor, susurradas desde su cama de hospital, con voz débil pero firme. «Prométemelo, Arthur», le suplicó, aferrándose a su mano. «Prométeme que no dejarás que se aprovechen de ti. Prométeme que te cuidarás, que de verdad te cuidarás, aunque eso signifique enfrentarlos». Entonces no había comprendido del todo sus miedos, pero ahora sí. Con mano decidida, Arthur metió la mano en el pequeño cajón de su mesilla de noche, bajo una pila de cartas viejas. Sacó una tarjeta de visita impecable, con las letras en relieve que decían claramente «Miles Harding, abogado de sucesiones». Era una tarjeta que había recibido meses atrás de un antiguo colega que había insistido en que pusiera sus asuntos en orden. La había guardado, pensando que nunca la necesitaría. Ahora sabía que sí. Apretó la tarjeta con fuerza, una promesa silenciosa formándose en sus labios, no solo para Eleanor, sino también para sí mismo. El sol de la mañana, generalmente un visitante bienvenido, parecía casi acusador al entrar por las ventanas de la casa de Arthur. Recorrió la casa, sus pasos silenciosos sobre el reluciente suelo de madera, pero su perspectiva había cambiado para siempre. Ya no veía la comodidad del hogar, el santuario de los recuerdos. En cambio, veía lo que Bethany y David veían: metros cuadrados, valor de mercado, activos líquidos. Su vida, reducida a números en un balance. La fría y analítica lente a través de la cual ellos observaban su existencia ahora ensombrecía su propia percepción. Se detuvo en la cocina, rozando con la mano la superficie fría y lisa de la encimera de granito. Recordó el día de su instalación, la alegría de Eleanor al deslizar los dedos sobre la piedra brillante, con los ojos chispeantes de felicidad. Recordó a Bethany, una niña pequeña, dando sus primeros pasos tambaleantes sobre ese mismo suelo, con su manita agarrando su dedo. Esa encimera, esa cocina, guardaba capas de su historia compartida, momentos forjados entre amor y risas. Él había sido quien había trabajado 6 meses de horas extras para poder regalarle a Eleanor ese precioso ventanal en el salón, un lugar donde podía leer y ver nevar. Recordó haber construido una réplica en miniatura de su casa, una casa de muñecas perfecta para Bethany, elaborada con esmero por él mismo para su 7º cumpleaños. Pasó junto a la sala, con una leve punzada en el pecho, y se encontró de pie en la puerta de lo que había sido la habitación de Bethany. Ahora era una habitación de invitados, ordenada e impersonal, pero aún podía evocar la imagen de una Bethany más joven, acurrucada en sus brazos mientras la arrullaba para que se durmiera, o la intensa concentración en su rostro mientras la ayudaba pacientemente con un problema difícil de matemáticas. Le había dado tanto, se había entregado por completo a su felicidad y éxito. Entrar en el dormitorio principal fue lo más difícil. El lado de la cama de Eleanor permanecía intacto, un silencioso monumento a su presencia. Su chal favorito seguía cubriendo el sillón, su colección de dedales de porcelana ordenada con pulcritud sobre la cómoda. Un tenue rastro de su perfume de lavanda aún flotaba en el aire, un fantasma de un aroma que le hizo llorar. Recordó su último deseo, su súplica de que no permitiera que se aprovecharan de ella. El recuerdo ahora le servía como un agudo recordatorio, una advertencia sobre la tarea que tenía por delante. Se dirigió al viejo baúl a los pies de la cama y rebuscó entre sus cosas. Bajo álbumes de fotos descoloridos y montones de cartas antiguas, encontró lo que buscaba: una caja con fotos de la construcción, imágenes de un Arthur más joven, fuerte y decidido,
cavando los cimientos de la casa con sus propias manos, colocando ladrillos, levantando paredes. Eleanor, radiante y embarazada de Bethany, de pie junto a él, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Dentro guardaba los registros financieros de aquellos primeros años, prueba de cada centavo ahorrado, de cada sacrificio hecho para construir este hogar. Construimos esta casa con nuestro sudor, nuestro sacrificio, nuestro amor, pensó Arthur, con el pecho oprimido. Y ahora mi hija, la persona para quien habíamos construido este santuario, quería venderlo todo y encerrarme. Sintió una claridad que no había experimentado en años. La indignación aún era una herida abierta, pero estaba eclipsada por una fría y calculada determinación. Sacó la tarjeta de visita de Miles Harding del bolsillo. Sus manos, aunque temblaban ligeramente, permanecieron firmes al marcar el número. Miles Harding, abogado, respondió una voz profesional al tercer timbre. Señor Harding, me llamo Arthur Finch. Creo que un colega suyo, Robert Davis, le recomendó hace unos meses. Necesito concertar una cita. La voz de Arthur era firme, sin dejar lugar a dudas. Ah, señor Finch. Sí, Robert me habló de usted. Por favor, llámeme Miles. Lamento mucho lo de Eleanor. Era una mujer maravillosa. La voz de Miles era cálida y comprensiva, un marcado contraste con la fría y calculadora actitud de la noche anterior. Arthur fue directo al grano. Gracias, Miles, pero llamo por algo urgente. Se trata de mi hija, Bethany, y su marido, David. Acto seguido, con voz inexpresiva, relató la conversación que había escuchado, los planes para su casa, la mención de una residencia de ancianos. Describió cómo hablaban de él con tanta naturalidad, como si fuera una carga, alguien a quien controlar. Miles escuchó con paciencia, interrumpiendo solo con suaves murmullos de comprensión. Cuando Arthur terminó, hubo un breve silencio en la línea. Señor Finch, comenzó Miles con tono serio, escucho esto con demasiada frecuencia. Los hijos adultos suelen creer que saben qué es lo mejor para sus padres ancianos, especialmente cuando se trata de bienes valiosos como la casa familiar. ¿Pero qué pasa con mis derechos?, preguntó Arthur, dejando que la ira finalmente comenzara a resquebrajar su cuidadosamente construida compostura. ¿De verdad pueden hacer esto? La voz de Miles era firme. Señor Finch, permítame ser muy claro. Mientras usted esté en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, y la casa esté únicamente a su nombre, lo cual, según su conversación anterior con Robert, creo que es así, su hija y su yerno no tienen absolutamente ningún derecho sobre su propiedad. La casa le pertenece. Punto. No pueden obligarlo a ingresar en una residencia de ancianos, ni pueden vender su casa en contra de su voluntad. Una ola de alivio, aguda e intensa, inundó a Arthur. No se había dado cuenta de la ansiedad que había estado acumulando hasta ese preciso instante. Entonces, dijo, con la voz un poco más clara, si quisiera venderlo yo mismo, ¿podrías ponerlo en el mercado mañana si así lo decidiera? Así es, confirmó Miles. Y el mercado inmobiliario de Denver está bastante fuerte ahora mismo, si decide optar por esa vía. Nos encargamos de todos los aspectos de las transacciones inmobiliarias para nuestros clientes. Bien, dijo Arthur, endureciendo su voz con una nueva determinación. Porque creen que estoy indefenso, confundido. Creen que pueden manejarme como si fuera una propiedad. Se equivocan. La consulta fue breve, pero esclarecedora. Arthur programó una reunión de seguimiento para más adelante en la semana y acordó pagar la consulta de inmediato. Al colgar el teléfono, una renovada sensación de propósito lo invadió. La confusión había desaparecido, reemplazada por una claridad gélida. Ya no era una víctima. Era un hombre con un plan. Momentos después, su teléfono volvió a sonar. Era Bethany. Su voz alegre le preguntaba cómo le había ido el día. Arthur sonrió, una lenta y lasciva sonrisa en sus labios. «Todo está bien, cariño», dijo con voz cálida y tranquilizadora. «Todo está bien». El teléfono volvió a sonar, su insistente trino rompiendo la tranquilidad de la casa de Arthur. Era Bethany, por cuarta vez ese día. Dejó que sonara, observando cómo el identificador de llamadas mostraba su nombre. Sabía por qué llamaba, sabía la elaborada farsa que montaría. Que se pregunte por qué su agradecido anciano padre no se apresuraba a contestar, pensó, con una chispa de satisfacción en su interior.
Esperó hasta el sexto timbre y, con una lentitud casi ensayada, descolgó el auricular. «¿Hola?», dijo, con una voz cargada de una suave confusión, como si acabara de despertarse de una agradable siesta. «Papá, aquí estás. Me estaba preocupando», dijo Bethany con voz de falsa preocupación. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?» «Perfectamente bien, cariño. Simplemente disfrutando de una tarde tranquila. ¿Cómo está Phoenix? ¿Sigue haciendo un calor sofocante?» Arthur mantuvo su tono cálido y paternal, la imagen del anciano algo olvidadizo pero satisfecho. «Ay, ya sabes cómo es Phoenix», dijo riendo con un tono quebradizo. «Pero no importa, papá. Tengo una noticia maravillosa. David y yo hemos estado planeando algo muy especial para ti». Arthur apretó el teléfono con más fuerza, hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Ya estaba aquí. Casi podía oír a David asentir de fondo, un cómplice silencioso. «¿Ah, sí? ¿Y eso qué es, cariño?», preguntó, fingiendo interés. «Bueno, has trabajado tan duro toda tu vida, y ahora que Eleanor se ha ido, creemos que te mereces que te mimen un poco, así que queremos regalarte unas vacaciones». La voz de Bethany era alegre y dulce. «Un resort precioso, con todas las comodidades. Y por supuesto, como nos preocupamos tanto por ti, también cuenta con un excelente equipo médico, por si acaso». Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensó que se le iban a partir los dientes. «Un complejo turístico con personal médico». Los eufemismos eran repugnantemente transparentes. Significaban una residencia de ancianos, una prisión bien equipada, disfrazada de retiro de lujo. Luchó contra el impulso de gritar, de arremeter contra su doblez. En cambio, forzó un suspiro tembloroso y agradecido. «Oh, Bethany, eso suena encantador, cariño. De verdad, verdaderamente encantador». Entonces la voz de David, un suave barítono, interrumpió. «Así es, Arthur. Bethany y yo ya hemos hecho todos los preparativos. Estamos muy emocionados por ti. ¿Podrías estar listo para el próximo viernes? Volaremos el jueves por la noche, así que podremos recogerte a primera hora de la mañana». El próximo viernes. Tan pronto. Querían que se fuera de la casa, definitivamente, en cuestión de días. La audacia, la fría y calculadora planificación dejaron a Arthur sin aliento. «Sí, papá», añadió Bethany, con una voz que ahora sonaba a falsa amabilidad. «Solo empaca algo de ropa y tus cosas personales. Ya sabes, lo esencial. No te preocupes por nada más». La implicación era clara. «Deja todo atrás, porque no vas a volver». Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Arthur. «En realidad, Bethany», dijo, con voz aún cálida, pero con un matiz sutil, casi imperceptible, «también tengo una sorpresa para ti cuando regreses». Bethany mostró una genuina sorpresa. «¿Papá? ¿Qué clase de sorpresa?». Su tono ya no era empalagoso. Estaba teñido de curiosidad, quizá incluso con un atisbo de codicia. «Oh, es algo en lo que he estado trabajando desde nuestra última conversación», dijo Arthur, saboreando la ambigüedad. «Algo importante. Te sorprenderás mucho, te lo prometo». «Ay, papá, qué lindo eres», exclamó Bethany emocionada, completamente convencida de que estaba a punto de recibir una nueva herencia o una reliquia familiar. «De verdad que eres el mejor». Ella lo llamaba dulce, pensó, mientras planeaba robarle la vida. La ironía era un trago amargo, pero alimentó una fría determinación. Tras finalizar la llamada, las manos de Arthur, que momentos antes habían temblado de furia contenida, se sentían más firmes que en semanas. El camino a seguir estaba claro. Caminó hacia su estudio, una pequeña habitación al fondo de la casa que Eleanor siempre había llamado su guarida. Abrió su portátil. La pantalla se encendió, iluminando su rostro decidido. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, teclearon en la barra de búsqueda. «Agentes inmobiliarios. Denver». Pasó las siguientes horas inmerso en la investigación, un proceso meticuloso y metódico que habría sorprendido a Bethany y David. Comparó perfiles de agentes, leyó innumerables testimonios y seleccionó a aquellos especializados en ventas rápidas, agentes con reputación de rapidez y eficiencia. No buscaba necesariamente la oferta más alta, sino la transacción más rápida. El tiempo apremiaba. Sus ojos recorrieron varios anuncios hasta que un perfil en particular captó su atención. Mark Jenkins,
de 43 años, irradiaba profesionalismo y confianza, con una sonrisa cálida y accesible. Su biografía destacaba sus agresivas estrategias de marketing y su historial de rápida rotación de propiedades. Arthur hizo clic en la sección de testimonios. Una reseña sobresalió. Mark Jenkins vendió nuestra casa en 6 días. Encontramos un comprador al contado en 48 horas y la venta se cerró sin problemas. Lo recomiendo ampliamente. Otra reseña decía lo mismo. Profesional, eficiente y cumplió exactamente con lo prometido. Nuestra casa en Denver se vendió mucho más rápido de lo que creíamos posible. Este era su hombre. Esta era la persona que le ayudaría a dar la sorpresa. El juego había comenzado y Arthur se sentía lleno de energía ante la perspectiva. Si estás disfrutando de esta aventura llena de giros inesperados y batallas silenciosas, no olvides darle a me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más historias apasionantes como la mía. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a estas historias. Arthur miró fijamente el número de teléfono directo de Mark Jenkins en la pantalla de su portátil. El cursor parpadeaba con impaciencia. Había llegado el momento. Esta llamada sería el paso irreversible, el compromiso con un camino sin retorno. Respiró hondo. El aroma del perfume de Eleanor le brindó un leve consuelo. Sus dedos, ahora firmes y decididos, marcaron el número. Mark Jenkins Real Estate. Habla Mark. Respondió una voz segura. Señor Jenkins, me llamo Arthur Finch. Le llamo porque vi su perfil en Internet. Estoy interesado en vender mi propiedad y necesito hacerlo rápidamente. Arthur no se anduvo con rodeos. ¿Rápido, dice? La voz de Mark denotaba un gran interés. Esa es mi especialidad, señor Finch. He cerrado tratos en tan solo 10 días con compradores al contado, siempre que la propiedad sea adecuada. ¿Podría hablarme un poco de su casa? El corazón de Arthur latía con fuerza contra sus costillas. 10 días. Era incluso más rápido de lo que esperaba. Era posible. Es una casa de 2 plantas, de 306 metros cuadrados, construida en 1999, ubicada en la zona de Cherry Creek en Denver. 3 dormitorios, 2 baños y medio. La he mantenido impecable durante todos estos años. El interés de Mark se agudizó visiblemente, incluso por teléfono. Cherry Creek es una ubicación privilegiada, propietario original, bien conservada. Todos estos son puntos fuertes de venta, señor Finch. ¿Estaría disponible para una breve evaluación de la propiedad esta tarde? Podría estar allí, digamos, a las 3. Las 3 en punto sería perfecto, confirmó Arthur, sintiendo una oleada de adrenalina recorrerle el cuerpo. Pasó las 2 horas siguientes en un torbellino de actividad, limpiando la casa obsesivamente. Quitó el polvo de cada superficie, pulió los pisos de madera hasta que brillaron, acomodó cada cojín y se aseguró de que cada ventana reluciera. Estaba preparando la casa, no para visitas, sino para una ejecución de los planes de Bethany y David, un ataque preventivo. Mientras trabajaba, vislumbró su reflejo en la superficie pulida de un reloj de pie, un brillo decidido en los ojos, la mandíbula tensa. Aquel no era el anciano confundido que imaginaban. A las 3 en punto, un elegante todoterreno negro se detuvo en su entrada. Mark Jenkins salió, con el mismo aspecto que en su foto de Internet. Un hombre de unos 40 años, traje impecable, paso seguro, y un rostro abierto y amable que contrastaba con su agresiva visión para los negocios. Arthur abrió la puerta y le dio una bienvenida cortés, aunque reservada. Señor Finch, un placer conocerlo, dijo Mark, extendiendo la mano. Su apretón fue firme. Entró, y sus ojos se abrieron de par en par. Recorrió con la mirada el vestíbulo, admirando la intrincada moldura que Arthur había instalado con tanto esmero, los relucientes suelos de madera noble y el impecable estado de todo. «¡Guau!», exclamó. Esto es justo lo que esperaba. No exageraba con lo de impecablemente mantenido. Arthur sintió que un ritmo familiar volvía a imponerse. Era ingeniero de profesión, un hombre que construía cosas y que se enorgullecía de su trabajo. Se encontró hablando de su obra, explicando la procedencia de los suelos de roble macizo de 3/4 de pulgada que había instalado en 2001, las encimeras de granito hechas a medida de la cocina y el aislamiento mejorado
que había añadido para reducir los costes energéticos. Hablaba de la casa no como una reliquia sentimental, sino como una estructura bien diseñada, un testimonio de calidad y valor perdurable. Mark escuchó atentamente, asintiendo. Rara vez veo propiedades mantenidas en este nivel, señor Finch. La mayoría de las casas de esta antigüedad requieren reformas importantes. Soy ingeniero, señor Jenkins, respondió Arthur con un dejo de orgullo en la voz. Creo en construir las cosas bien a la primera y en mantenerlas adecuadamente. Mientras Mark recorría la casa, tomando fotos con su cámara profesional y anotando medidas, se detuvo ante el ventanal del salón. Pasó la mano por el liso marco de madera. Preciosa artesanía. ¿Un encargo personalizado? Sí, dijo Arthur, esbozando una leve sonrisa. Por mi esposa, Eleanor. Le encantaba sentarse aquí a leer. Los recuerdos seguían siendo agridulces, pero ya no dolían como antes. Ahora, alimentaban su determinación. Tras una visita exhaustiva, se acomodaron en la sala. Mark abrió su portátil y le mostró a Arthur una serie de ventas comparables en la zona de Cherry Creek durante los últimos 6 meses. Propiedades similares a la suya, en tamaño y antigüedad, se han vendido por entre $850,000 y $920,000. Dado el impecable estado y las mejoras personalizadas de su casa, señor Finch, estimo que su propiedad podría alcanzar fácilmente los $890,000, posiblemente más. Arthur estaba atónito. Casi $900,000. Era más de lo que había previsto, mucho más de lo que Bethany y David habían calculado. La cifra era asombrosa, una recompensa a toda una vida de trabajo duro y una administración cuidadosa. Ahora bien, sobre esa venta rápida que mencionó, continuó Mark, inclinándose hacia adelante, tengo un grupo inversor, un consorcio de personas con alto poder adquisitivo que han estado buscando precisamente este tipo de propiedad para su cartera. Pagan al contado, sin condiciones de financiación, sin largas tasaciones. Si podemos poner todo en orden, podríamos cerrar la operación en tan solo 10 días hábiles. 10 días hábiles. La mente de Arthur daba vueltas. Bethany y David regresarían en 8 días. Era perfecto, más que perfecto. Era una señal divina. Un brillo astuto y triunfante apareció en sus ojos. La oferta era casi demasiado buena para ser verdad. Una venta rápida y sencilla al contado por casi $900,000. Arthur, siempre tan meticuloso, siempre buscaba el fallo oculto, la trampa. Mark, comenzó, con una buena dosis de escepticismo en la voz. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué tiene de malo una transacción tan rápida y al contado? Mark Jenkins sonrió, una expresión genuina y espontánea que suavizó su semblante profesional. Sin trampa, Sr. Finch. En pocas palabras, los compradores al contado eliminan todas las demoras habituales. No hay que esperar solicitudes de préstamo, ni contingencias de tasación que puedan frustrar un trato, ni bancos nerviosos a los que contentar. Un grupo inversor como este sabe lo que quiere, tiene los fondos listos y actúa con rapidez cuando encuentra una propiedad que se ajusta perfectamente a sus criterios. Y su casa, señor, encaja a la perfección. Francamente, está en mejor estado que la mayoría de las construcciones nuevas que veo últimamente. Arthur lo consideró. Tenía sentido. Aún así, persistía una preocupación práctica. ¿Y qué pasa con la mudanza? Si cierra en 10 días no es mucho tiempo. El contrato estándar suele permitir una ocupación de 30 días tras el cierre, señor Finch, explicó Mark, lo que le da tiempo suficiente para la transición. Pero este grupo es bastante flexible. Podemos negociarlo si necesita más tiempo. Su objetivo principal es la adquisición. No tienen prisa por mudarse mañana. 30 días. Tiempo de sobra. La mente de Arthur daba vueltas, imaginando la cara de suficiencia de Bethany, los comentarios desdeñosos de David. La advertencia de Eleanor resonaba en sus oídos, un recordatorio solemne de su promesa. Ya no se trataba solo de vender una casa, se trataba de recuperar su dignidad, de vengarse de la traición. La decisión se consolidó en su corazón, fría e inflexible. «Hagámoslo, Mark», dijo con voz firme e inquebrantable. «Vendamos la casa». La máscara profesional de Mark se desvaneció por completo, dejando ver una amplia sonrisa, casi infantil, de genuina emoción. «Excelente, señor Finch. No se arrepentirá».
Inmediatamente sacó su teléfono. «Voy a llamar al grupo inversor ahora mismo». Suelen responder con rapidez. Arthur escuchó a Mark hablar con entusiasmo, describiendo la propiedad con gran elocuencia. Zona de Cherry Creek. Propietario original. Impecable. Acabados personalizados por toda la casa. Sí, los suelos de roble macizo de 3/4 de pulgada. El granito, las molduras. Es una joya. Mark colgó, radiante. Quieren seguir adelante de inmediato. Puedo tener los contratos iniciales listos para que los revises mañana por la mañana. ¿Qué te parece a las 9? Las 9 en punto, aceptó Arthur, con una oleada de anticipación recorriéndole el cuerpo. Tras la marcha de Mark, Arthur permaneció de pie en el silencioso salón, sintiendo que la casa ya no era una simple posesión, sino un arma. No había tristeza ni arrepentimiento, solo una feroz, casi vengativa, anticipación de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, fiel a su palabra, Mark llegó puntualmente a las 9, acompañado de un notario. Llevaba un maletín de cuero, una pila de documentos y, considerado, un termo con café recién hecho. «Buenos días, señor Finch. ¿Listo para formalizar esto?», preguntó Mark, contagiando su energía. Arthur asintió y aceptó una taza humeante de café. Se sentaron a la mesa del comedor, lugar donde se habían compartido incontables comidas familiares. Ahora era el escenario de un negocio familiar de otra índole. Mark extendió los contratos, explicando cada sección con meticuloso detalle. Arthur, ingeniero de profesión, leyó cada línea con atención, buscando con la mirada cualquier cláusula oculta o ambigüedad. El precio de venta fue, en efecto, de $890.000. Las condiciones eran claras. Una compra al contado, con fecha de cierre fijada en 10 días hábiles a partir de la firma. Las mínimas condiciones incluían una inspección estándar de la vivienda, que Mark le aseguró que sería un mero trámite dada la condición de la casa. El acuerdo también especificaba un plazo de ocupación de 30 días tras el cierre, prorrogable si fuera necesario. La notaria, una mujer amable llamada Sara, guió a Arthur en el proceso de firma, explicándole las implicaciones legales de cada documento. Mientras ponía la pluma en el papel, firmando con mano firme, Arthur casi soltó una carcajada. «Tranquilidad», decían. La única tranquilidad que tendría provendría de ver las caras de Bethany y David cuando descubrieran lo que su carga había provocado. Imaginó su asombro, su furiosa incredulidad. Eso, se dio cuenta, sería más satisfactorio que cualquier ganancia económica. Con su firma final, el proceso se puso oficialmente en marcha. La casa se vendió. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Los 3 primeros estuvieron repletos de papeleo, una rápida inspección profesional de la vivienda y una última revisión por parte del equipo de los inversores. Arthur los observó moverse por su casa con eficiencia y profesionalidad. Alcanzó a oír fragmentos de sus conversaciones, en las que elogiaban la integridad estructural, los acabados personalizados y la excepcional mano de obra. Hablaban de él en pasado, como si ya se hubiera ido, como si ya no fuera relevante, como si fuera un mero fantasma. Aquello no hizo más que reafirmar su determinación. Dieron por hecho que ya había pasado página, que sus planes estaban en marcha. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Los días que siguieron al acuerdo inicial pasaron volando. Un torbellino de actividad que transformó a Arthur de un viudo afligido en un hombre con una misión secreta. Del 4º al 6º día se dedicó a una planificación meticulosa. Pasaba horas en su portátil investigando residencias para personas mayores. No buscaba una residencia de ancianos, sino un complejo de apartamentos que ofreciera independencia, pero también las comodidades que él y Eleanor habían soñado. Un huerto comunitario, clases de gimnasia, quizá incluso un club de lectura. Encontró los apartamentos Sunset Manor, en Highlands, una comunidad dinámica y prometedora. Tenía lista de espera, pero Arthur, con su recién adquirida fortuna, sabía que probablemente podría saltársela con el incentivo adecuado. Simultáneamente, comenzó la tarea práctica, aunque cargada de emoción, de decidir qué conservar y qué dejar atrás. Llamó a varias empresas de almacenamiento locales y alquiló un trastero lo suficientemente grande como para guardar los objetos más preciados de su vida, las delicadas joyas de Eleanor,
los álbumes de fotos desgastados que relataban su historia compartida, su porcelana antigua y su colección de libros de ingeniería. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, los enseres domésticos, eran solo cosas. Habían cumplido su función, les habían facilitado la vida allí, pero no eran Eleanor. Se las dejaría a los nuevos propietarios, una silenciosa ofrenda de un hogar muy querido. Al amanecer de los días 7 al 9, Arthur sintió florecer en su interior una extraña confianza. Cada mañana, despertaba con un sentido de propósito, una silenciosa determinación que no había experimentado desde la muerte de Eleanor. Se sentía más cerca de la verdadera libertad, más cerca de impartir la inolvidable lección que Bethany y David tanto necesitaban. Imaginó la expresión en sus rostros y una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Era más astuto de lo que imaginaban. Su vecina, la señora Henderson, una mujer que no se perdía nada de lo que sucedía en su tranquila calle, acabó por notar el aumento de actividad, las mediciones, las silenciosas idas y venidas de los inspectores. Una tarde se le acercó con expresión inquisitiva. «Arthur, cariño, ¿qué es todo este revuelo? ¿Por fin te van a poner ese tejado nuevo del que me hablaste?» Arthur, siempre tan caballeroso, ofreció una verdad a medias. «Solo se están haciendo algunos arreglos, señorita Henderson. Nada de qué preocuparse. Unas cuantas mejoras, ya sabe». Le dedicó una sonrisa tranquilizadora, y ella, satisfecha por el momento, se retiró. Al octavo día, Mark llamó para dar la confirmación final. Su voz era alegre, casi triunfal. «Todo marcha según lo previsto para el cierre de mañana, Sr. Finch. La transferencia bancaria se completará el mismo día. No hay ningún problema». Esa noche, Arthur preparó una sencilla maleta, unas pocas mudas de ropa, sus artículos de aseo, la foto de Eleanor y un preciado diario encuadernado en cuero. Estaba preparado para todo, listo para embarcarse en este nuevo capítulo inesperado. Se detuvo frente a la fotografía de Eleanor, con la mirada fija en su rostro sonriente. «Espero que entiendas lo que estoy haciendo, mi amor», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Me estoy cuidando, tal como me pediste». Llegó el viernes por la mañana, fresco y luminoso. Arthur vestía su mejor traje azul marino, una reliquia de sus días de trabajo, ahora imbuida de una nueva sensación de poder. A las 10:00 en punto, se reunió con Mark y el equipo legal en la oficina de la compañía de títulos. La sala estaba en silencio, con un ambiente de solemnidad profesional. Arthur se sentó a la pulida mesa de conferencias, sintiéndose extrañamente distante, como si observara la escena en lugar de participar en ella. Firmó documento tras documento. La escritura de transferencia, cediendo formalmente la propiedad de la casa que había construido con sus propias manos. El estado de cuenta, que detallaba las transacciones financieras. El acuse de recibo final de todos los términos. Cada firma fue un acto decisivo, una ruptura de lazos. Llegó entonces el momento de la verdad. Mark deslizó un papel sobre la mesa. «Aquí tiene, señor Finch. Confirmación de transferencia bancaria. $890.000, menos los gastos de cierre, han sido depositados en su cuenta». Arthur contempló las cifras con el corazón palpitando. La cantidad exacta, casi al céntimo, con la que Bethany y David habían fantaseado. Mucho más dinero del que jamás hubieran imaginado que su carga pudiera conseguir. Una satisfacción silenciosa, casi salvaje, se instaló en su interior. Después, Mark lo acompañó hasta su camioneta, con una calidez genuina en la voz. «Hizo la decisión correcta, señor Finch. A veces, un nuevo comienzo es justo lo que necesitamos, sin importar nuestra edad». Arthur asintió, esbozando una pequeña sonrisa cómplice. «En efecto, Mark, en efecto», condujo a casa, no con nostalgia ni tristeza, sino con una embriagadora sensación de liberación. Miró la casa, bañada por el sol de la tarde, que ya no le pertenecía. Ahora solo era un edificio, un recipiente que había cumplido su función. Bethany y David debían regresar en 3 días. En lugar de encontrar a su padre confundido y dócil esperando sus forzadas vacaciones, se encontrarían con una casa vacía y una lección que jamás olvidarían. Sacó el teléfono y, con los dedos firmes, marcó el siguiente número de su plan meticulosamente trazado.
Todo estaba saliendo incluso mejor de lo que había esperado. Arthur estaba sentado en su camioneta, estacionada a una distancia prudente calle abajo, contemplando lo que ya no era su hogar. La casa parecía la misma, bañada por el mismo sol de la tarde, pero estaba fundamentalmente transformada. Ahora pertenecía a extraños. Él, Arthur, tenía un plazo de gracia de 30 días, un derecho contractual a quedarse, pero emocionalmente ya se había ido. El vínculo se había roto por completo. Metió la marcha, sintiendo una extraña mezcla de ligereza y un leve y persistente dolor. Su primera parada fue un Starbucks abarrotado. Dentro, entre la charla y el aroma del café, llamó a información telefónica. «Necesito un cerrajero de confianza, disponible las 24 horas», pidió con voz firme. En cuestión de minutos, tenía un número. Marcó, manteniendo un tono urgente pero tranquilo. «Necesito que me cambien todas las cerraduras hoy mismo. Es imprescindible. Es una emergencia». El cerrajero, Leo, prometió estar allí en menos de una hora. De vuelta en casa, Arthur esperó. La señora Henderson, su vecina siempre atenta, estaba regando sus rosas. La saludó cortésmente con la mano, esbozando una sonrisa cuidadosamente construida. Sentía el peso de sus mentiras, la intrincada red de engaños que estaba tejiendo, pero lo reprimió. No era malicia. Era instinto de supervivencia, una lección aprendida a base de esfuerzo. Leo, un hombre corpulento de unos 50 años con ojos amables, llegó puntualmente. Arthur lo recibió en la puerta. «Gracias por venir tan rápido, Leo, Kitty. Es una situación un tanto inusual. Hay nuevos dueños, ya ves. Más vale prevenir que curar, asegurarnos de que solo las personas autorizadas tengan acceso». Leo asintió con comprensión. «Lo entiendo perfectamente, señor. Sucede todo el tiempo». Se puso a trabajar, y sus herramientas tintinearon suavemente mientras retiraba con destreza las viejas cerraduras de latón que Arthur había instalado él mismo años atrás. Silbó con aprobación. «Son buenas cerraduras. Sólidas. Alguien sabía lo que hacía». «Ese era yo», afirmó Arthur, esbozando una leve sonrisa irónica en sus labios. Las nuevas cerraduras plateadas encajaron con un clic mecánico y preciso, muy distinto al tacto familiar de las antiguas. Leo le entregó a Arthur 3 copias relucientes de las nuevas llaves. Le resultaron extrañas en la mano, frías y pesadas, símbolos de una nueva y cruda realidad. Arthur le pagó a Leo $450 en efectivo, asegurándose de que no quedara rastro electrónico, ningún registro de la transacción. «Muchas gracias, Leo», dijo, guardando las llaves en el bolsillo. Luego vino la parte más difícil, el acto físico de desprenderse de 25 años de vida en esa casa. Se movió metódicamente, casi clínicamente, por las habitaciones. El pequeño y ornamentado joyero de Eleanor fue colocado con cuidado en su bolsa de viaje. Sus fotos de boda, un vínculo tangible con sus votos juveniles, también iban allí. Guardó el ejemplar de Eleanor, ya muy usado, de matar a un ruiseñor, sus títulos de ingeniería enmarcados y su preciado libro de recetas, lleno de anotaciones manuscritas y manchas. Esos eran los verdaderos objetos esenciales, los fragmentos de su pasado que lo anclarían a su futuro. Dejó casi todo lo demás. Los pesados muebles antiguos, las extensas estanterías repletas de libros, los álbumes de fotos que quedaban, demasiado grandes para llevarlos consigo, incluso la ropa de Eleanor que aún colgaba en el armario. Pensó que los muebles que contaban su historia debían quedarse, una narración silenciosa para los nuevos inquilinos. Fue un proceso doloroso, pero su decisión fue firme. Su siguiente llamada fue a los apartamentos Sunset Manor. Habló con la administradora, la señora Lee, explicándole su urgente necesidad de ocupar el apartamento de inmediato. Con un poco de persuasión y mencionando la posibilidad de pagar por adelantado unos meses de alquiler, consiguió un apartamento amueblado de una habitación, con contrato mensual. Fue directamente allí. Se reunió con la señora Lee, firmó el contrato y pagó casi $3,000 en efectivo por el primer mes de alquiler y el depósito. Una vez más, sin dejar rastro documental. De regreso a la calle Maple, cargó sus pocas pertenencias en la camioneta. Al hacerlo, vio a la señora Henderson observándolo desde su porche, con una expresión de desconcierto y preocupación en el rostro. La saludó de nuevo sintiendo el peso invisible de las relaciones rotas,
las despedidas tácitas de la vida que dejaba atrás. La imaginó cuchicheando con los demás vecinos, reconstruyendo los fragmentos de su repentina partida. Que se pregunten. Dio un último paseo por las habitaciones ahora vacías de la casa. El eco de sus pasos resonaba en el silencio. Se detuvo en el dormitorio principal, mirando el lado de la cama de Eleanor. Intacto. «Lo siento, cariño», susurró con la voz entrecortada. «Pero lo entenderías, ¿verdad?» Sabía que lo entendería. Ella le había insistido en que se protegiera. Con un último y decisivo clic, cerró las nuevas cerraduras plateadas, cuyo sonido resonó en el aire quieto. No miró atrás mientras se alejaba de Maple Street, dejando atrás la casa, los recuerdos y la vida que había construido. Se dirigía hacia un nuevo comienzo, armado con una fortuna y un plan. En su nuevo y modesto apartamento, inmediatamente tomó su teléfono. La fase final de su plan requería una llamada más. La trampa estaba lista. Ahora, solo tenía que esperar a que se activara. Comenzó la fase final del plan de Arthur. De vuelta en su nuevo apartamento, abrió su portátil. La pantalla era un portal brillante hacia su futuro. Necesitaba un nuevo banco, un lugar seguro para sus casi $900,000. Tras una minuciosa investigación, priorizando la atención personalizada y la discreción, se decidió por Colorado Community Bank. Llamó y solicitó hablar con alguien de su división de banca privada. Le atendió Julian Vance, un hombre cuya calma y profesionalidad tranquilizaron a Arthur de inmediato. Concertaron una cita para el lunes por la mañana. El fin de semana transcurrió entre lo desconocido. Desempacó lo esencial, llenó su pequeña nevera con provisiones para una persona y exploró su nuevo barrio. Descubrió una acogedora cafetería, Brews and Views, donde Chloe, la barista, reconoció enseguida su pedido habitual y le dedicó una sonrisa amable. Estas pequeñas interacciones fueron un bálsamo para su alma, una muestra de independencia sin la sombra de las obligaciones familiares. El lunes por la mañana, Arthur se reunió con Julian Vance. Las oficinas de banca privada del banco eran discretas y lujosas, un mundo aparte de la fábrica donde Arthur había pasado su vida. Abrió una cuenta premium e inició la transferencia de los fondos procedentes de la venta de su casa. Julian le aseguró que el proceso sería rápido y seguro. El miércoles por la tarde, Julian confirmó que los fondos se habían procesado. Arthur sintió una profunda paz. Los casi $900,000 ya no eran solo una cifra. Eran la prueba tangible de su libertad, un símbolo de tener el control absoluto de su propio destino. Esa noche, Arthur encargó una minicámara inalámbrica disfrazada de cargador de móvil, con envío urgente para el jueves. Mientras esperaba a que llegara, redactó la nota, eligiendo meticulosamente cada palabra. Quería que fuera digna, pero devastadora. Cariñosa, pero definitiva. La revisó varias veces, asegurándose de que transmitiera a la perfección su mensaje. La versión final decía: «Queridos Bethany y David, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó a la perfección. Escuché tu conversación telefónica la semana pasada, aquella en la que hablabas de mi deterioro y de que me estaba convirtiendo en una carga. Escuché tus planes de vender mi casa, de internarme en una residencia de ancianos y de usar el trabajo de toda mi vida para financiar la casa de tus sueños. Le aseguro que no estoy deteriorándome ni soy una carga. La casa se vendió por $840,000 en efectivo. El dinero está a salvo en mi nueva cuenta bancaria. Sus pertenencias, incluidas las maletas que dejó para sus vacaciones, fueron embaladas por una empresa de mudanzas profesional y se encuentran almacenadas en Denver Moving and Storage, a su cargo. Te di todo lo que tenía durante 42 años. Mi amor, mi tiempo, mi dinero, mi hogar. Me lo pagaste planeando enterrarme para robarme el trabajo de toda mi vida. Espero que la lección haya valido la pena. Con amor, papá». El jueves llegó la cámara. Arthur la probó cuidadosamente, asegurándose de que capturara una vista nítida y de gran angular. Luego, con serena determinación, condujo de vuelta a su antigua casa, aparcando discretamente en el garaje, utilizando el acceso temporal que le había concedido la venta. Dentro, vio las maletas de Bethany y David junto a la puerta principal, con una pequeña pila de correo. Estaban deseando recogerlo y despedirlo. Colocó el cargador de la cámara en la entrada, con el ángulo perfecto para captar a cualquiera que entrara en la casa.
Luego pegó con cinta adhesiva el sobre blanco impoluto que contenía su nota en el interior de la puerta principal, justo encima del cerrojo, imposible de pasar por alto. Sacó la foto de Eleanor de su bolso, sosteniéndola con delicadeza. «Ya está hecho, cariño», susurró, con una lágrima en el ojo. Se hizo justicia. Cerró las cerraduras recién cambiadas y se marchó en coche, activando la cámara a distancia al salir de Maple Street por última vez. Viernes 17:15. Su teléfono vibró. Era una alerta de detección de movimiento de la cámara. A Arthur se le aceleró el corazón. Abrió la aplicación. El todoterreno negro de David entró en el camino de entrada. Arthur observó, con un nudo de anticipación en el estómago. Bethany salió primero, con el rostro enrojecido por el vuelo y la llave en la mano. Probó la cerradura, una y otra vez. Frunció el ceño con frustración. David la siguió, probando su llave, luego la puerta trasera y después la del garaje. «Alguien cambió estas cerraduras», anunció con voz tensa por la irritación. Bethany sacó su teléfono y marcó el número fijo de Arthur, que estaba desconectado. Al no conseguir llamar, abrió mucho los ojos. «No tiene móvil», susurró, con un nuevo tono de temor en la voz. David, siempre ingenioso, encontró una ventana de la cocina sin seguro. Con un gruñido, la abrió de un empujón. Bethany, sorprendentemente ágil, entró por ella. Un instante después, la puerta principal se abrió de golpe desde dentro. Entraron en el vestíbulo vacío, mirando a su alrededor con confusión. Sus ojos se posaron en el sobre blanco pegado a la puerta. Bethany lo tomó, con la mano temblorosa. Mientras leía, palideció. «Él vendió la casa», gritó, y la nota se le escapó de las manos. David lo arrebató, escudriñando las palabras con la mirada. «Ese viejo manipulador», gruñó, arrugando el papel. «Nos estuvo engañando todo el tiempo». Bethany rompió a llorar. $890,000. Se lo quedó todo. ¿Qué? Ese dinero se suponía que era nuestro futuro. «Este es tu padre, Bethany», replicó David, dejando aflorar su ira. «Deberías haber manejado esto mejor. Te dije que obtuvieras ese poder notarial hace meses». Sus voces se alzaron, resonando en la casa vacía. Su discusión reveló la magnitud de su desesperación. David no solo había perdido su trabajo, sino que le habían revocado su licencia profesional, lo que prácticamente lo hacía imposible de emplear en su campo. El sueldo de Bethany, que trabajaba como consultora de marketing, apenas cubría los pagos del coche y el alquiler en Phoenix. La casa y la supuesta herencia de Arthur era su última esperanza. Entre sollozos, Bethany susurró: «¿Cómo pudo ser tan cruel?». David, con el rostro desencajado por la amarga comprensión, miró fijamente la nota arrugada. «De la misma forma que fuiste cruel cuando lo llamaste una carga, Bethany. El viejo era más listo que nosotros dos». Arthur observó, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Ya había visto suficiente. Apagó la cámara, sintiendo una profunda paz interior. Caminó hacia su pequeña cocina, se sirvió una copa del Burdeos favorito de Eleanor y la alzó en un brindis silencioso. «Por ti, mi amor», susurró. Se hizo justicia. Miró su teléfono y vio una avalancha de llamadas perdidas y mensajes frenéticos de Bethany. Simplemente los borró y apagó el aparato. Caminó hacia la ventana y contempló las luces centelleantes del horizonte de Denver. Era completamente libre. Ya no era una carga para nadie. Volvía a ser dueño de sí mismo, con su propio dinero, sus propias decisiones y su propio futuro extendiéndose ante él, claro y sin ataduras.